Seguidamente vamos a hablar de la violencia de género desde la legislación. Con respecto a la legislación internacional, eh, esta convención que estoy citando es la más importante en la materia, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta es una convención internacional y define en el artículo primero, que aquí se encuentra transcripto, qué se considera discriminación contra la mujer. A su vez, Argentina ratificó esta convención internacional en el año 1985 y además hay que considerar que en la reforma constitucional del año 1994, en la que se otorgó rango constitucional a las convenciones internacionales de derechos humanos que había ratificado el país, implicó que esta convención internacional pasa a tener el mismo rango que la Constitución Nacional. A su vez, también en esa época, el país ratifica la Convención Interamericana de Belén do Pará, que trata específicamente sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. En base a estos compromisos internacionales que asumió el país, es que se creó en el año 1992 el Consejo Nacional de la Mujer, que años después se modificó su nombre a Consejo Nacional de las Mujeres, entendiendo que no hay un solo tipo de mujer, lo que es un estereotipo, pero por eso mismo se le modificó el nombre a Consejo Nacional de las Mujeres. Durante el gobierno anterior se lo reconvirtió en un instituto nacional, el INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, y desde hace unos meses fue reemplazado por el ministerio recientemente creado de las mujeres, géneros y diversidades. A nivel nacional hay que citar esta ley, la 26.485, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, y es sumamente importante porque modifica el paradigma de cómo fue considerada hasta ese momento la violencia de género. Es una ley sancionada en el año 2009 y es sumamente importante porque hasta ese momento solo se tenía en cuenta la violencia física que ocurría dentro del ámbito doméstico. Esta ley va a citar los distintos tipos de violencias de género que existen, que no se dan a veces solo un tipo de violencia, sino que a veces en un mismo caso se encuentran 2 o 3 tipos de violencia juntos, pero cualquiera de ellos, ya sea que se den en forma individual o varios tipos de violencia juntos, son igualmente reclamables ante la justicia. Y asimismo vamos a ver que ocurre no solamente en el hogar, sino en distintos ámbitos de la vida. Aquí cito en el artículo 2 el objeto de la ley. Voy a mencionar los más importantes, ustedes pueden leer el resto. En primer lugar, el objeto es eliminar la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, y el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. En el artículo 5 cita, como decía antes, los distintos tipos de violencia. Comienza con la violencia física, que tal vez es la más conocida, y se la define como la que se emplea contra el cuerpo de las mujeres, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. Es decir, la amenaza también es considerada, y cualquier otra forma de maltrato o agresión física. En segundo lugar menciona la violencia psicológica, que es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica el pleno desarrollo personal de las mujeres, degradándola o controlando sus acciones. Cita distintas acciones como la amenaza, el acoso, el hostigamiento, la humillación, la manipulación, el aislamiento, la culpabilización, la vigilancia constante, los insultos, el abandono, los celos excesivos, el chantaje, la ridiculización, entre otras acciones que tipifican la violencia psicológica.
En tercer lugar, menciona a este tipo de violencia, que es la violencia sexual. Aclara que esta tipificación incluye aquella violencia sexual, ya sea que haya habido o no acceso genital, y que implica vulnerar el derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual, así como de su vida reproductiva, la cual se ve amenazada a través de la coerción, el uso de la fuerza, y se incluye, por supuesto, la violencia dentro del matrimonio, porque hasta no hace mucho tiempo se había naturalizado que la violencia sexual dentro del matrimonio no constituía violación. Así que aquí se deja muy en claro que la violencia sexual se considera tal, ya sea que haya habido un acceso genital y también cuando ocurre dentro del matrimonio, así como de otras relaciones vinculares de parentesco, ¿no? Existe o no convivencia, y por supuesto también las situaciones de prostitución forzada, de explotación, acoso, abuso sexual, trata de mujeres, etc. También existe el tipo de violencia económica y patrimonial, que generalmente este tipo de violencia se encuentra concomitantemente con alguna de las otras que mencioné, y que impide muchas veces que las mujeres puedan concurrir a algún lugar a realizar una denuncia por no tener dinero ni siquiera para viajar. Por eso es tan importante los datos de los teléfonos a los cuales las mujeres en situación de violencia se pueden comunicar, que los voy a dar más adelante. La violencia económica la podemos ver como la perturbación de la posesión o la tenencia o la propiedad de los bienes que le pertenecen a las mujeres. También sustraer o destruir los instrumentos de trabajo de las mujeres, sus documentos personales. En varios casos hemos visto cómo, además de dejar a la mujer en el hogar sin ningún tipo de dinero, también se sustraen sus documentos personales, lo cual hace muy difícil poder escapar de esta situación de violencia. Y por supuesto también que este tipo de violencia incluye el hecho de que las mujeres al día de la fecha, y como mencioné anteriormente, sigamos ganando casi el 30% menos de lo que gana un varón por la misma tarea. Otro tipo de violencia es la simbólica, y es la que se refleja a través de repetir patrones estereotipados, mensajes o valores que reproduzcan la dominación, la desigualdad, la discriminación en todas las relaciones sociales, y es una violencia que la observamos en el ámbito sobre todo mediático, en los medios de comunicación, donde la repetición de estos estereotipos hace que se naturalice la subordinación de las mujeres en la sociedad. Y como también decía antes, no solamente esta ley nos trae los distintos tipos de violencia, sino también los distintos ámbitos donde ocurre esta violencia. Esto lo vemos en el artículo 6º, que aquí está transcripto. El primer lugar que figura como ámbito, que como vimos antes, casi el 70% de los femicidios ocurren dentro del hogar, es la violencia doméstica, que es aquella que se ejerce contra las mujeres por un varón integrante del grupo familiar. Y además aclara que la violencia doméstica se considera tal aun cuando no ocurre dentro del hogar. Pensemos en los casos de aquellas mujeres que han sido asesinadas por su pareja o su expareja en la puerta del trabajo antes de ingresar, o en la puerta del colegio donde lleva a sus hijos. En ese caso también se considera violencia doméstica. Y cuando hablamos de un integrante del grupo familiar, también aclara el artículo
que ese integrante puede pertenecer al parentesco por consanguineidad o por afinidad, puede ser el marido, también puede ser el no haberse casado y haber formado con ese varón una unión de hecho, o encontrarse, digamos, en pareja o ser novios. E incluye además tanto las relaciones que están vigentes en el momento de la violencia, como aquella violencia que se produce por un varón habiendo ya finalizado la relación de pareja, y ya sea que haya habido convivencia o no. Como verán, es un concepto mucho más amplio de lo que se conocía o se tomaba en cuenta en las comisarías a la hora de denunciar o en un juzgado antes de la sanción de esta ley. El otro ámbito es el de la violencia institucional, que es la que sufren las mujeres por parte de funcionarios, agentes pertenecientes, por ejemplo, a un órgano de seguridad. También se citan la violencia ocurrida, digamos, ocasionada hacia las mujeres dentro de un partido político, un sindicato, una organización empresarial o deportiva, etc. El otro ámbito es en el ámbito del trabajo, la violencia sufrida en el ámbito laboral, ya sea que se trata de un ámbito laboral público o privado, y ese es el tipo de violencia que obstaculiza el poder acceder a un empleo, es decir, el poder ser contratada, o la violencia que nos impide a las mujeres tener un ascenso en el trabajo o permanecer en el mismo. Una de las formas de violencia laboral es exigir más para poder ingresar a un trabajo o para un ascenso determinados, digamos, que tengamos el estado civil soltera, o que no seamos madres, el tema de exigirnos determinada edad o apariencia física, la realización de test de embarazo. Estos son algunos de los ejemplos que da la ley. Y por supuesto también incluye lo que hablábamos antes el quebranto del derecho a recibir igual remuneración por igual tarea. Y el otro ámbito de la violencia es aquella que afecta a la libertad reproductiva, es decir, el derecho que tenemos las mujeres de decidir libremente si queremos tener hijos o no, el número de hijos hijes que queremos tener y el intervalo entre esos nacimientos. Y se cita a la ley 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La otra violencia es la obstétrica, es aquella que se ejerce al momento, digamos, en un ámbito hospitalario o una clínica al momento que vamos a parir, y que tiene que ver con que las mujeres reciban un trato deshumanizado, o que se produzca un abuso de la medicalización cuando en realidad no es una patología, ya que es un proceso natural, o que podamos elegir a quién queremos que nos acompañe en ese momento tan importante. Este tipo de violencia la han sufrido las mujeres históricamente, se naturalizó y fue a través de la sanción de esta ley que comenzó a visibilizarse más y a tener conciencia las mujeres sobre su derecho en este momento, como decía antes, tan importante de la vida. Y el otro ámbito es la violencia mediática, la que se da en los medios de comunicación, donde se publican o difunden mensajes estereotipados de las mujeres, que pueda promover la explotación de las mujeres o de sus imágenes, o que a través de esas imágenes se injurie, difame o discrimine o humille la dignidad de las mujeres, de adolescentes y niñas también, obviamente, o por supuesto mensajes o imágenes pornográficas, que lo que demuestra o reproduce es la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Esta ley y los artículos que mencioné anteriormente es una ley, la que estamos hablando a nivel nacional, que se aplica en todo el territorio del país, y es de orden público, y todos los artículos que cité hasta ahora se aplican o deberían aplicarse
en todas las provincias, en todas las jurisdicciones del país. Pero a su vez hay algunos artículos, como estos que voy a mencionar seguidamente, que hacen a la cuestión procesal, y estos artículos, es decir, los artículos que se refieren a cuestiones procesales, dependen de cada provincia. Es decir, algunas provincias pueden tomar estos artículos que menciona la ley o agregar otros. Les menciono algunos que me parecen los más importantes. Los derechos que tiene una mujer que sufre violencia de género, sería la gratuidad para acceder a la justicia, a tener patrocinio jurídico, el derecho a ser oída personalmente por el juez, que su opinión sea tomada en cuenta al momento de tomar una decisión judicial o administrativa, recibir protección judicial urgente y preventiva, para evitar precisamente femicidios, situaciones de violencia física extrema, y a recibir un trato humanizado y a no ser revictimizada repitiendo la historia de una persona u otra, ya sea a nivel administrativo o judicial. ¿Dónde se hace la denuncia? Bueno, se puede efectuar ante cualquier juez de cualquier fuero, también ante el Ministerio Público, y se puede hacer en forma oral o escrita. En caso que se realicen en el ámbito policial, a las 24 horas la policía debe remitir esta denuncia a la autoridad judicial y reservar, por supuesto, la identidad de la persona que denuncia. Con respecto a quiénes pueden hacer esta denuncia, por supuesto que lo puede hacer en principio la misma mujer que se vio afectada o su representante legal. Las niñas y adolescentes también pueden hacer la denuncia directamente o a través de sus representantes. Pero en el caso, por ejemplo, que conocemos lamentablemente muy seguido, de niñas que son, por ejemplo, violentadas por alguien de su propio ámbito familiar, es importante que esta ley, o a través de esta ley, se permita que la misma niña o adolescente concurra directamente a hacer la denuncia. Y también puede hacer la denuncia cualquier otra persona que no sea la misma persona afectada, cuando la mujer que sufrió violencia sea una mujer con discapacidad o que se encuentre en un estado físico o psíquico que no puede formularla directamente. Con respecto a este supuesto, hay una excepción, que es el caso de violencia sexual, que en ese momento, que con respecto a la violencia sexual, si quien hizo la denuncia es una tercera persona, la mujer que sufrió violencia sexual debe ratificar o rectificar esa denuncia en el término de 24 horas. Es decir, si otra persona que vio o supo lo que ocurrió hizo la denuncia, dentro de las 24 horas debe ser ratificada o rectificada por la propia víctima. Y a su vez aclara la ley que la denuncia penal será obligatoria para toda aquella persona que trabaje en un centro asistencial, social, educativo, de salud, ya sea en el ámbito público o privado, y que por motivo del tipo de trabajo que tenemos tomemos conocimiento de que una mujer se encuentra padeciendo violencia. ¿Qué medidas puede solicitar una mujer que se encuentra viviendo una situación de violencia? Aquí hay, digamos, muchas, yo solo les voy a citar algunas, después léanlo tranquilos y tranquilas. Una de las posibilidades es solicitar la prohibición de acercamiento del presunto agresor. La otra situación, por ejemplo, si la mujer se escapó del hogar, se pudo huir del hogar, es ordenar la restitución inmediata de los efectos personales de esa persona que quedaron dentro de la casa. Si la mujer se quedó en la casa, es ordenar medidas de seguridad, como por ejemplo la exclusión del agresor de la residencia común. También prohibir al agresor enajenar o ocultar bienes que sean gananciales, ¿no? del matrimonio. Si es la mujer la que se fue, se puede solicitar la exclusión del hogar del agresor y el reintegro de la mujer al domicilio. Hay una medida que es muy importante y que siempre hay que recomendar
cuando una mujer se encuentra sufriendo violencia, que es que nunca concurra nuevamente a su hogar donde vive, donde está el agresor, a retirar sus efectos personales, que nunca lo haga sola, sino que la fuerza pública acompañe a esa mujer a retirar sus efectos personales. Otro tipo de medida que se puede tomar es pedir una cuota alimentaria provisoria, suspender provisoriamente el régimen de visitas hasta que la situación se aclare. Bueno, como verán, son muchas las medidas que se pueden solicitar. Y cuando hacemos la denuncia, en el artículo 28 de la ley nos dice que dentro de las 48 horas el juez personalmente debe tomar audiencia, a la cual el presunto agresor debe comparecer obligatoriamente, y de no hacerlo se lo puede obligar a través del auxilio de la fuerza pública. En esa audiencia el juez tiene que escuchar a las partes por separado bajo pena de nulidad. Nunca de ninguna manera se les puede tomar audiencia o ser escuchados dentro de una misma sala. De hecho, la ley, y lo puse aquí en negritas, establece, ordena que quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación. Es decir, en una audiencia de mediación se supone que hay dos partes que están en igualdad de condiciones, y en estos casos donde hay un agresor y una mujer que acaba de ser agredida, de ninguna manera implica que de ninguna manera se puede llevar a cabo una audiencia de mediación, sino que las partes, como dije antes, deben ser escuchadas por separado. Y en el caso de que la violencia se ejerza sobre una niña o adolescente, se debe contemplar la ley 26.061 sobre protección integral de las niñas. Aquí yo cito algunos de los recursos a los cuales puede utilizar una mujer que esté sufriendo violencia. En principio, la línea 144, que pertenece, está a cargo del Ministerio de las Mujeres, es una línea que funciona a las 24 horas y se puede llamar desde cualquier lugar del país. Y también en este contexto de pandemia, cito aquí un número de WhatsApp para aquellas personas que por la proximidad del agresor no puedan llamar por teléfono. También hay que considerar dentro de la ciudad de Buenos Aires que en cada comuna existe un centro integral de la mujer, al cual también se puede recurrir para hacer consultas o para solicitar ayuda en caso de violencia de género. También la línea 137, que pertenece al Ministerio de Justicia, y también tiene un número de WhatsApp que aquí cito. Y en la Ciudad de Buenos Aires también funciona a las 24 horas la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también se cita al final el número de teléfono al cual se puede comunicar las 24 horas del día, todos los días del año. Seguidamente vamos a tratar la legislación nacional en materia de género que fue sancionada en los últimos años, pero antes de eso quiero remarcar que en el Código Civil, desde su sanción, las mujeres fuimos definidas como relativamente incapaces, es decir, la capacidad civil que teníamos las mujeres era la misma que tenía una niña o un niño. Recién en la reforma del año 1968 se va a adquirir una igualdad entre varones y mujeres con respecto a, por ejemplo, acceder a trabajo o a educación. Y también es remarcable durante el gobierno de Raúl Alfonsín, una vez recuperada la democracia, y a través de la militancia del movimiento de mujeres se logran dos leyes sumamente importantes, como fue la ley de la patria potestad compartida, porque hasta ese momento la patria potestad, es decir, el derecho a decidir sobre les hijes, correspondía al varón. Ya de por sí la palabra patria viene de pater, y en esos años era bastante habitual que los padres podían irse del país con sus hijas, y las mujeres, sus madres, no podrían reclamar al respecto. Y la otra ley sumamente importante fue la ley de divorcio, no solo porque implicó la libertad de poder terminar con un vínculo que ya no funcionaba y poder contraer matrimonio eventualmente de nuevo, sino que también implicó para las mujeres poder salir de un vínculo en el cual se vivía situaciones de violencia. Y la última reforma, que fue en el año 2015, también es sumamente importante porque recoge
la sanción de las leyes que vamos a ver seguidamente en lo que hace no solo al género, sino también a la diversidad sexual, por ejemplo con la inclusión de la ley de matrimonio igualitario. En el año 2003 se reglamentó la ley 25.673, que crea el programa de salud sexual y procreación responsable, mediante el cual se garantiza el derecho de las mujeres a decidir libremente si quieren tener hijos o no, qué cantidad de hijos tener, qué intervalo tendría que haber entre los nacimientos. En el año 2004, por primera vez, es designada una mujer con cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la doctora Jaytonda Nolasco. Poco tiempo después también va a ser designada la doctora Carmen Argibay, y por primera vez en la historia de Argentina hubieron mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también por primera vez en este año va a ser designada a cargo de la cartera de Defensa, como ministra de Defensa, una mujer, que es la doctora Nilda Garret. También en este año se va a sancionar la ley de parto respetado, que garantiza el derecho de las mujeres a un trato humanizado tanto durante el embarazo como el parto y el posparto, y que las mujeres podamos elegir quién nos acompañe en el momento de dar a luz. En el año 2005 se va a sancionar la ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, donde es una ley que va a implicar la aplicación en el país de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En el año 2006 se crea el programa de las víctimas contra las violencias. Es el primer organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que se va a ocupar de garantizar, acompañar, asistir a víctimas de violencia de género y prostitución infantil. Y también en este año, recién en el año 2006, se garantiza el derecho de las mujeres de acceder a la ligadura tubaria, a la ligadura de trompas, así como a los varones a la vasectomía. Si bien hasta el día de hoy existen problemas porque hay médicos, tanto en el ámbito público como privado, que se niegan ante el pedido específico de las mujeres de acceder a las ligaduras a realizarlo. Pero sepamos que existe este derecho y que lo podemos reclamar si así lo deseamos. En el 2006 también se sanciona el Programa Nacional de Educación Sexual Integral de la ESI. Esta ley, si bien se creó en el 2006, no es de aplicación igualitaria en todo el país, hay provincias que no la aplican, y hemos visto en el año 2018, durante el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que los sectores conservadores que se oponían a la ley decían que lo importante era la educación sexual integral, no obstante lo cual, una vez que el debate concluyó y la ley no fue sancionada, esos mismos sectores hasta el día de hoy luchan porque no se aplique la ley de educación sexual integral. Y también en este año se crea la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, como dije anteriormente, funciona a las 24 horas todos los días del año. Entre el año 2007 y 2008 se crea el Sistema Integrado de Jubilación de Amas de Casa. Esto fue sumamente importante porque, como dije, históricamente las mujeres no tenían acceso igualitario al trabajo y a la educación, por lo cual era muy habitual que las mujeres se dedicaran al trabajo doméstico, el cual no era considerado trabajo ni remunerado. Entonces resultó sumamente importante que las mujeres accedieran a las mujeres que trabajaron toda su vida como amas de casa, que accedieron a una jubilación. Lamentablemente durante el gobierno anterior este derecho fue derogado. También en este año se crea la ley de sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. En el año 2009 se sanciona la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la 26.485, que vimos en detalle anteriormente,
y también la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que por primera vez establece que en los medios de comunicación debe haber un tratamiento igualitario y no estereotipado, evitando la discriminación de género y también la discriminación por orientación sexual. Y en el año 2010 por primera vez se crea un servicio telefónico gratuito para las víctimas de violencia, que será 800. Fue muy bueno en aquel momento, hoy lo vemos como un número un poco extenso para recordar, y de hecho se creó hoy el número para llamar es el 144, la línea 137, que es más sencillo para transmitir y para recordar. Y también este año se deroga el Estatuto del Personal Doméstico, proponiendo una nueva figura, y esto es importante porque el personal doméstico es mayoritariamente femenino, o sea, la mayoría del personal doméstico son mujeres, y históricamente tuvieron menores derechos que el resto de los trabajadores. De hecho, la primera vez que el personal doméstico tuvo derechos exigibles fue a través de un decreto del entonces presidente Perón, por el cual se otorgaba la mitad de los derechos que el resto de los trabajadores. Recién en el 2010 se va a derogar este Estatuto del Personal Doméstico para reemplazarlo por otro que implicara igualdad de derechos para todos los y las trabajadoras. Y también en este año se va a sancionar una ley muy importante como fue la ley de matrimonio igualitario. En el año 2012 se va a derogar la figura penal del avenimiento. Desde la sanción del Código Penal desde 1921 hasta recién el año 2012 existió una figura en el Código que implicaba que una mujer soltera que había sido violada podía casarse con el violador y al violador se le perdonaba la pena de prisión. Recién en el año 2012 y luego del asesinato de Carla Figueroa en Córdoba se deroga esta figura. El caso de Carla Figueroa fue desgraciadamente uno de los tantos que hubo en tanto tiempo que existió esta figura. Ella fue violada por su ex marido, la convencen de llegar a este tipo de trato, a recurrir a la figura del avenimiento. A él se le perdona la pena y cuando sale de prisión lo primero que hace es ir al domicilio de Carla Figueroa y asesinarla de muchísimas puñaladas delante del hijo de ambos. Y entiendo que esta figura tiene que ver con el concepto de que cuando se violaba a una mujer, cuando una mujer era víctima de abuso sexual, lo que estaba en juego era su honor. Situación que por suerte, y también por la militancia, más que por suerte, fue modificada en el Código Penal y esta figura ya no existe. Y también en este año se sanciona la Ley de Identidad de Género. En el año 2013 se crea un nuevo régimen de contrato para personal de casas particulares que, como mencionaba anteriormente, tiene que ver con igualar en derechos a todos los trabajadores y trabajadoras. Y también en este año se promulga la Ley de Fertilización Asistida, que implica el acceso a tratamientos de fertilización, tanto en la salud pública como privada, y no solo para parejas heterosexuales, sino también para parejas del mismo sexo. Y también en este año se va a incorporar al Código Penal la figura de femicidio y de femicidio vinculado. Estos cambios implicaron que no solamente se agravaba el homicidio cuando lo cometía el marido, sino también se amplía a el ex marido, la pareja o expareja y mediar o no convivencia. Y se agrava también no solo cuando se comete por odio
hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino también cuando se comete por odio, por orientación sexual o identidad de género o expresión de género de la víctima. Y también en este año se va a modificar la ley de trata, aumentando las penas, la posibilidad de utilizar cámara Gesell, entre otras modificaciones. En el año 2015 y 2016 se van a sancionar 2 leyes importantes en la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con el acoso sexual callejero. En el año 2015, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se instituye el día 2 de octubre como el Día de Lucha contra el Acoso Sexual Callejero, y al año siguiente se va a dictar la Ley 5.742 sobre acoso sexual callejero, donde se lo define como el acoso que se produce en un espacio público, ya sea que las conductas sean físicas o verbales, y esas conductas deben tener una naturaleza o una connotación sexual. Y que se efectúe este acoso basado en el género, la identidad de género, la orientación sexual de las personas que son acosadas. Esta conducta puede ser realizada por una persona o por más, y contra otra persona u otro grupo de personas. En cuanto a las conductas, se las describen como comentarios sexuales, directos o indirectos sobre el cuerpo de esa persona, tomar fotografías o grabaciones cuando no hay consentimiento para ello, un contacto físico indebido o no consentido, perseguir o arrinconar a la víctima, masturbaciones o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones. Y a su vez, en la Ciudad de Buenos Aires se modificó el Código Contravencional, tomando a contravención, siempre que no sea un delito, este tipo de conductas, y sancionándolo con días de trabajo de utilidad pública o multa. Y también se sancionó en el 2016 la ley de paridad de género en el nivel nacional, por lo cual tanto en las listas de candidatos y candidatas a senadores y senadoras nacionales, y a diputados y a diputadas nacionales, y también a parlamentarios y parlamentarias del Mercosur, se deben integrar esas listas de manera intercalada, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, y en la medida que haya en el caso de muerte o renuncia de algún senador o senadora, o diputado o diputada, lo reemplaza a alguien de su mismo sexo. Vamos a comenzar ahora a hablar sobre la historia del feminismo, o más bien de los feminismos. Vamos a ver en este recorrido histórico que no existe un único feminismo, sino varios. Por eso titulé este recorrido que vamos a hacer como la periodización de las olas a la marea verde que conocemos en la actualidad. Podemos decir que el feminismo ha existido siempre, porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido mujeres que en forma individual o en grupo se han quejado públicamente sobre lo injusta que era su vida bajo el sistema del patriarcado, y han reclamado mejores formas de vida. Vamos a repasar el periodo clásico, el Renacimiento, pero vamos a ver que en un momento determinado de la historia se crea lo que le denominamos la primera ola del feminismo, porque fue en ese momento que las mujeres pudieron articular, tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto coherente de reivindicaciones, y se pudieron organizar para conseguirlas. En esta placa vemos, cito algunos ejemplos de mujeres enormes que existieron en Grecia, por ejemplo el caso de Aspasia de Mileto, que se dedicó a señalar la importancia de la educación de las mujeres, fue maestra de retórica, tuvo muchísima influencia en la vida cultural y política en Atenas. En el caso de Hipatia de Alejandría, fue filósofa, política, matemática, astrónoma. El caso de Hiparquia también, como filósofa, que tuvo que vestirse como hombre para poder participar en las discusiones del foro.
Estas son solo 3 mujeres que han pasado a la historia, no solo por su inteligencia, por su educación, por su valor para salir al espacio público a generar este debate, sino que, bueno, precisamente por ese motivo se salieron de los roles establecidos por la sociedad y se animaron a participar del espacio público. Por supuesto que el destino de estas 3 mujeres fue terrible, terminaron siendo vilipendiadas por la sociedad y varias de ellas resultaron asesinadas de formas horrorosas. Los invito, si les interesa, a leer un poco sobre cada una de ellas. Y llegamos después, bueno, a la etapa del Renacimiento, de la Edad Media. En general puede decirse que fue en el periodo de la Ilustración y en todos aquellos momentos históricos en que se transicionaba a formas sociales más justas y más liberadoras, cuando surgió con más fuerza el feminismo. De todas maneras, en el Renacimiento ocurrieron hechos sumamente importantes. En el Renacimiento se fue tejiendo desde la religión, desde la legislación que sancionaban los varones y también desde la ciencia, un discurso y una práctica que afirmaba la inferioridad de las mujeres con respecto a los varones. Pero es el mismo Renacimiento en el que se genera el nuevo paradigma humano de la autonomía, de la libertad, pero esa autonomía y esa libertad no incluía a las mujeres. La importancia de la educación surge en este momento histórico, hay numerosos tratados pedagógicos y se comienza a debatir la naturaleza y los deberes que tenía cada género. Quien va a dar una pelea interesante es Christine de Pizan, que escribe un libro que se llama La ciudad de las mujeres. Ella ataca ese discurso que establecía que presuntamente las mujeres eran inferiores, destaca la importancia que tiene la educación para las mujeres. De hecho, Simone de Beauvoir la menciona como la primera mujer feminista en Occidente. En la placa siguiente les dejo un párrafo del libro de La ciudad de las mujeres para que lo vean, que bueno, el valor de que dijo lo que dijo en 1405, ¿no? Y bueno, y si bien en este momento del Renacimiento se habla de la igualdad, recién en el siglo XVII se va a formular el concepto de igualdad que hoy conocemos. Guillermín de Bohemia, que cito aquí en esta placa, a fines del siglo XIII afirmaba que la redención de Cristo no había alcanzado a las mujeres y que Eva aún no había sido salvada. Ella crea una iglesia solo para mujeres, a la que acudían tanto mujeres del pueblo como personas, como mujeres burguesas y aristócratas. Por supuesto que este grupo fue denunciado a la Inquisición y el destino de Guillermín de Bohemia no fue para nada auspicioso. Y aquí cito también mujeres en conventos, porque ante la prohibición de que las mujeres pudieran acceder a la educación, muchas mujeres ingresan en los conventos como la única manera de poder acceder a educarse, acceder concretamente a los libros. Y también cito el periodo en este periodo tristemente fueron asesinadas miles de mujeres, no solo en Europa sino también en América Latina, por la Inquisición, acusándolas de brujas. Vuelvo a mencionar la importancia de poder leer el Calibán y las brujas de Silvia Federici.
En este momento también se da la reforma protestante, y es importante porque le permite a las mujeres poder desplegar una actividad dentro de esta religión, y empiezan a desafiar los derechos de los maridos, que eran absolutos, por lo cual la Inquisición comienza a denunciar a estas mujeres que se animan a desafiar al patriarcado, las acusan de pactar con el demonio, y las acusan de herejía, y bueno, por supuesto terminan quemadas en las hogueras, por, como decía antes, animarse a desafiar al poder patriarcal. Pasamos la placa. Bueno, aquí está, léanlo después tranquiles, este texto de Pizan. Así podemos seguir con la Ilustración, que es un periodo importantísimo, se da entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, y especialmente en Francia y en Inglaterra, donde se empieza a gestar la idea y a organizarse las mujeres contra la vida que estaban teniendo, y reclamando derechos que hoy parecen básicos, como la educación, como el derecho a educarse, como el derecho a votar, a tener algún tipo de decisión con respecto a sus hijos, a sus hijas. La Revolución Francesa va a ser un periodo sumamente importante, y podríamos llegar a decir que el papel que tienen las mujeres en la Revolución Francesa se liga a la articulación feminista que conocemos hoy. Las premisas de la Ilustración, que afirmaban que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y que todas las personas son iguales ante la ley, fue fundamental, y lo es aún hoy, pero en aquel momento esa premisa de la igualdad no incluía a las mujeres, ese proyecto igualitario no incluía a las mujeres. Va a ser precisamente el feminismo que se comienza a articular después de este periodo, que va a reclamar por la universalidad de estos derechos. Durante la Revolución Francesa, las mujeres que participaron activamente en la lucha armada van a observar con asombro que ese nuevo Estado revolucionario no era consciente de la contradicción de pregonar a los cuatro vientos la libertad, la igualdad y la fraternidad, y sin embargo le negaban los derechos civiles y políticos que estaban reclamando sus compañeras de lucha. Durante la Revolución Francesa vamos a observar el protagonismo de mujeres que participaron en el proceso revolucionario y que al mismo tiempo reclamaban, demandaban la igualdad sexual. Durante la Revolución Francesa se hablaba de que existían tres estados, que era la nobleza, el clero y el pueblo, que se juntan estos tres estados para exigir, reclamar, presentar sus quejas al rey. Las mujeres quedaron absolutamente excluidas de este reclamo, y por eso las mujeres revolucionarias se juntan y crean lo que se conoce hoy como los cuadernos de queja, en los cuales reclamaban el derecho al voto, reformar la institución del matrimonio, que las oprimía terriblemente, tener derecho a la custodia, a poder decidir sobre la vida de sus hijos, y por supuesto el acceso a la educación. Como verán, demandas que comienzan en esta Revolución Francesa en forma más orgánica que lo que vimos en los periodos anteriores, y que va a ser la base de aquella primera ola feminista.
Las mujeres revolucionarias habían formado parte del movimiento que toma la Bastilla y de hecho protagoniza la marcha hacia Versalles, donde sacan al rey del palacio y lo llevan al cadalso, digamos. Así que es un momento, diría, sin precedentes de un movimiento popular armado de las mujeres. Y de hecho comienzan a formar clubes políticos de mujeres donde se reunían a debatir. Pero bueno, una cosa fue que esta república que nace con la Revolución Francesa agradeciera y condecorara a las compañeras revolucionarias por los servicios que prestaron, y otra cosa era reconocerles una función en la vida pública, y las mandaron como a lo largo de la historia a ser exclusivamente madres y esposas. Más allá de que hubo algunos, muy poquitos compañeros revolucionarios como Condorcet, que planteaba el derecho a la educación pero que no le dieron ninguna importancia, y vamos a ver algunas mujeres fundamentales en este momento. Una de ellas es Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, al ver que la revolución había emitido la primera declaración que podríamos decir en la historia sobre los derechos humanos, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La declaración, tal como su nombre lo indica, era exclusivamente para varones y para ciudadanos. Quedaban afuera las mujeres, que son la mitad de la humanidad, pero también quedaban afuera los varones que no eran propietarios, por ejemplo, que no eran considerados ciudadanos. Olympe de Gouges, ante esto, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde reclamaba la independencia de las mujeres frente a los varones, que se aplicaran las mismas normas legales para ambos géneros, reclamaba la libertad de expresión para las mujeres. Dice, si a las mujeres nos están subiendo al cadalso, también tenemos que tener derecho a subir a la tribuna, la igualdad de los derechos económicos. El destino de Olympe de Gouges fue terrible porque sus propios compañeros revolucionarios terminan llevándola a la guillotina. En esa misma etapa, otra mujer enorme, Mary Wollstonecraft, escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, y a esto se suma los cuadernos de queja que mencionamos al principio. Entonces vamos a observar que estos tres instrumentos son sumamente importantes, porque es la primera vez que, más allá de las mujeres que individualmente exigieron a lo largo de la historia por los derechos de las mujeres, como vimos en las etapas anteriores, es la primera vez que estas quejas llegan a la plaza pública por parte de un grupo de mujeres, y empieza a formar parte del debate democrático, ¿no? Se manifiesta explícitamente una cuestión política. Los clubes de mujeres terminaron siendo cerrados por los jacobinos, y desgraciadamente todas estas mujeres que hoy le rendimos homenaje, desgraciadamente terminaron, como dije, o asesinadas en la guillotina, o su destino fue el exilio.